Los alumnos de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo tenemos el agrado de presentar la práctica titulada Diámetro medio y geométrico de partículas sólidas. Esta tiene como objetivo utilizar microscopía óptica para medir el tamaño de partículas de 100 muestras de un montaje de polvo farmacéutico y calcular los diámetros medio y geométrico de las partículas a partir de los datos obtenidos. Continuando con el fundamento teórico, hay que tener en cuenta la granulometría. La granulometría de un polvo constituye parte fundamental de su caracterización, ya que está íntimamente ligada al comportamiento del material y las propiedades físicas de este. En el contexto farmacéutico, la granulometría es especialmente importante en la producción de diferentes formas farmacéuticas, donde el tamaño y la distribución de las partículas pueden afectar la solubilidad, la estabilidad y la biodisponibilidad del medicamento. Es por ello que se busca obtener partículas de tamaño uniforme, es decir, deben presentar dimensiones similares entre sí dentro de una muestra o un lote. Es por ello que se cuenta con diferentes diámetros, como el diámetro de esfera equivalente, los de círculo equivalente y los estadísticos. En este caso solo vamos a tener en cuenta los dos últimos, que son los diámetros de círculo equivalente. Dentro de este se analiza el diámetro del área proyectada, que se define como el diámetro de una esfera que posee igual área proyectada que la partícula que se desea caracterizar. Esta medida va a depender de la orientación de la partícula al momento de la medición. Además, también va a ayudar a caracterizar la forma y la distribución de las partículas en una muestra, lo que puede ser importante para determinar la fluidez, la capacidad de compactación y otros aspectos del comportamiento de las partículas en la formulación de productos farmacéuticos. En cuanto a los diámetros estadísticos, acá vamos a encontrar al 2, el diámetro de Ferret y el diámetro de Martin. En cuanto al diámetro de Ferret, este representa la distancia entre dos líneas paralelas que son tangenciales al contorno de la proyección de la partícula. Esta medida proporciona información sobre la dimensión máxima de la partícula en una dirección específica, lo que puede ser útil para determinar la uniformidad del tamaño de las partículas en una muestra. Ahora, en cuanto al diámetro de Martin, este representa la longitud de la línea que divide por la mitad o bisecta al área proyectada. Cabe mencionar que estos valores van a depender de la dirección que se trace la línea, ya sea la de bisección o la de la tangente. Referente a los materiales, tenemos a la leche magnesia, agua destilada, al microscopio óptico con cámara digital, a las pipetas, a los tubos de ensayos, en la computadora, la que utilizaremos para los respectivos cálculos y reportar los resultados. Continuando con el procedimiento, como paso 1 vamos a preparar una suspensión al centésimo. Para ello, primero tomaremos 1 mililitro de la muestra de leche magnesia y la agregaremos a un tubo de ensayo. Luego añadimos 9 mililitros de agua destilada, posteriormente agitamos y luego de este mismo tubo vamos a extraer 1 mililitro y vamos a colocar en otro tubo de ensayo donde nuevamente añadiremos 9 mililitros de agua destilada y agitamos también. De esta manera obtendremos la suspensión a la centésima. Después de esto vamos a colocar el contenido del tubo de ensayo en la cámara de Neubauer. Llevamos esta a observar el microscopio óptico para analizar el contenido de las partículas. Para ello hay que tener en cuenta que las partículas grandes las vamos a contar en los cuadrados grandes con el objetivo de 10x y las partículas pequeñas las vamos a contar en los cuadrados pequeños con el objetivo de 40x. Ahora, continuando con los cálculos, para medir el diámetro hicimos uso de la cámara de Neubauer. En los cuadrantes externos nos sirve para contar partículas grandes y se le compara con el cuadrante central que presenta esta cámara, el cual presenta medidas menores y se va a utilizar para la posterior medida de las partículas más pequeñas o partículas finas. Ahora, en los cuadrantes externos, que son 4, cada cuadrante tiene medidas de 1 milímetro de lado y cada uno de los cuadrantes presentan 4 cuadrados que tienen una medida de 0.25 milímetros o lo que sería 250 micras. En el microscopio se contó un total de 216 partículas en un cuadrante, en donde cada cuadrado presenta un número distinto de partículas, como se puede observar en la gráfica. Ahora, para el cálculo del rango se debe saber el tamaño máximo y el tamaño mínimo de una partícula. Entonces, para ello se hizo una regla de 3 simple, como se puede observar en la parte derecha, que se lee de la siguiente manera. Si 7 partículas ocupan un espacio de 250 micras, una partícula, ¿cuánto espacio ocupará? Esto nos da un resultado de 37.74 micras y así para las 23 partículas, que nos da un resultado de 10.87 micras. Con ello inferimos que a mayor número de partículas que existen en una cuadrícula o en un cuadrado,
menor va a ser su tamaño. Entonces nuestro rango nos sale la diferencia del tamaño máximo y el tamaño mínimo, dándonos un total de 24.84 micras. Ahora, para el cálculo del número de intervalos es mediante la siguiente fórmula: 1 más 3.3 por el logaritmo natural de n, en donde n es el número total de partículas, que en este caso es 216. Nuestro intervalo entonces nos saldría 8.7, pero se toma la parte entera, que aproximadamente es 9. Por último, se procede a calcular la amplitud, que vendría siendo el rango sobre el intervalo, dando un resultado de 2.85. Ahora bien, estos datos nos han servido para armar nuestra tabla de distribución de frecuencias de las partículas grandes, en donde en la primera columna tenemos los intervalos, en la segunda columna que se nos presenta tenemos el promedio de intervalos, que se haya sumando ambos extremos de intervalos, es decir, el extremo menor contra el extremo mayor y dividirlos entre 2. En la tercera columna tenemos la frecuencia, que vendría siendo el número de partículas que se encuentran dentro de las medidas de cada intervalo. En la cuarta columna tenemos el producto del promedio de intervalo por la frecuencia. En la quinta tenemos el logaritmo del promedio de los intervalos. Y por último, en la sexta columna tenemos el logaritmo de x de f o el logaritmo del producto del promedio de intervalos por la frecuencia. Esto nos va a servir para hallar el diámetro medio y el diámetro geométrico. Ahora bien, con el diámetro medio vendría siendo la sumatoria de x de f o el promedio de intervalos por la frecuencia sobre la sumatoria de las frecuencias. Y esto nos da un resultado de 18.99. Ahora bien, para el diámetro geométrico es la suma de los logaritmos de x de f o logaritmos del promedio de intervalos por la frecuencia sobre la sumatoria de las frecuencias, que vendría siendo 0.099. Ahora pasamos para los cálculos de las partículas finas. Para su conteo se ubicó en el microscopio óptico el cuadrante central de la cámara de Neubauer, que presenta medidas de 5 por 5 cuadrículas de 0.2 milímetros. Cada una de estas posee medidas de 5 por 5 cuadrados de 0.05 milímetros o 50 micras. Se contaron entonces 101 partículas finas en 5 cuadrículas. Ahora, para el cálculo de rango se hizo una regla de 3, como en el mismo caso de las partículas grandes, como se aprecia en la parte inferior derecha, en donde, por ejemplo, 4 partículas ocupan un espacio de 50 micras, una partícula cuánto ocupará, y así respectivamente para todos los cuadrados, dándonos un tamaño distinto que se puede encontrar en cada uno de ellos. En el rango se halla una diferencia entre la partícula con el máximo tamaño menos con el mínimo tamaño, dándonos un resultado de 41.7 micras. En el número de intervalos se halla con la fórmula de 1 más 3.3 por el logaritmo de n, que en este caso n es 101. Dándonos un resultado de 7.6, en donde pues se va a tomar la parte entera y quiere decir que va a haber 8 intervalos. Y por último, en la amplitud, que vendría siendo el rango sobre el número de intervalos, que nos va a dar un resultado de 5.49, que es la distancia entre los extremos de cada intervalo. Bueno, estos datos nos han servido para armar nuestra tabla de distribución de frecuencia, pero en este caso para las partículas pequeñas, que van a tener la misma distribución de columnas como en el caso de las partículas grandes. En la primera columna tenemos los intervalos, en la segunda columna tenemos el promedio de los intervalos, que se va a hallar de la misma manera. El dato menor con el dato mayor se suman y se dividen entre 2. En la frecuencia vendría siendo el número total de partículas que se hallan dentro de cada intervalo. X de f es el promedio de intervalo multiplicado por la frecuencia, el logaritmo de x, que es el logaritmo de los promedios de intervalos, y el logaritmo de x de f, que va a estar en la sexta columna, que vendría siendo el logaritmo del promedio de intervalos por la frecuencia. Ahora esto nos va a servir para calcular el diámetro medio y el diámetro geométrico. En el diámetro medio va a ser la sumatoria de x de f sobre la sumatoria de las frecuencias, que nos va a dar un resultado de 24.44. Y por último, el cálculo del diámetro geométrico va a ser la sumatoria del logaritmo de x de f sobre la sumatoria de la frecuencia, que nos va a dar un resultado de 0.11. Continuando con la discusión, la finalidad de esta práctica es determinar el diámetro medio y el diámetro geométrico, tanto de partículas gruesas como partículas finas. El diámetro medio es el tamaño promedio de partículas que debería tener una forma de campana, a lo cual denominamos lo que es la campana de Gauss. Y bueno, en el caso del gráfico debería de tener este punto medio, el cual va a ser en el que va a haber una mayor concentración de partículas y donde va a ser, digamos, que el punto central de la distribución. Pero podemos observar que en nuestra gráfica la campana no está totalmente definida, ¿no? Sino que más está como que hacia abajo. Y de igual manera, en el caso de la distribución logarítmica de las partículas gruesas, igualmente no está de la forma que debería tener, de acuerdo a la guía de práctica. Según los cálculos, hemos podido hallar que el diámetro medio de las partículas ha sido 18,99 y el diámetro geométrico
ha sido 0,099. Continuando con las partículas finas, tanto hemos hallado lo que son la distribución normal como la logarítmica, y pues en el caso de la logarítmica pues vemos de que relaciona lo que es el tamaño de distribución normal de las partículas, y en el caso del diámetro geométrico va a estar relacionado con la mediana de la distribución logarítmica normal. De igual manera podemos observar en nuestras imágenes que pues no se obtuvo la forma de campana que debería tener, y en este caso nuestros resultados fueron del diámetro medio 2,44 y del diámetro geométrico 0,108. Bien, como dije, no se obtuvo la forma de campana, y posiblemente esto de aquí sea debido a que la cantidad que utilizamos no fue la adecuada, y también posibles errores en el conteo. Entonces lo que se busca es volver a realizar realizar de nuevo esta práctica, pero teniendo en cuenta una mayor cantidad de muestra, y también tener en cuenta agitar previamente la muestra antes de realizar la práctica. ¿Cuál sería la importancia que tiene determinar la distribución de frecuencia de tamaño? Esto de acá es de gran importancia en la industria porque nos va a permitir garantizar la calidad del producto, que el producto que obtengamos cumpla con todos los requerimientos necesarios. El tamaño de las partículas es importante porque va a facilitar la textura, la velocidad de liberación del principio activo, la velocidad de sedimentación, teniendo en cuenta que en este caso la leche de magnesia, que es la muestra que hemos usado, es una suspensión. También que al aplicar agitación, al agitar las muestras, tengan una redispersión y una fluidez necesaria para que pueda ser consumida. Entonces, eso es lo que va a permitir la redistribución de frecuencia de tamaño, ¿no? Garantizar la calidad del producto que va a ser distribuido por las industrias. Aplicaciones. En la industria farmacéutica, la diferente biodisponibilidad para las diversas formas farmacéuticas está, entre otras cosas, claramente influenciada por el tamaño de partícula de la sustancia portadora o el ingrediente activo. Además de su importancia para la eficacia de los fármacos, la distribución del tamaño de partícula juega un papel importante en el proceso de producción y control de calidad y en el desarrollo de adecuados métodos de fabricación de plantas. En la industria química, la importancia de la distribución del tamaño de partícula se traduce en establecer una preparación concreta de las partículas para determinar las características explosivas de muestra de sólido combustible y así poder evaluar los posibles riesgos de explosión que puedan producirse. En la industria cosmética, la importancia para la estabilidad de productos y elaboración de los productos cosméticos, teniendo en cuenta que ayudan para la administración y control de calidad. Como conclusiones tenemos: las partículas finas tienen 24,44 micrómetros de diámetro de medio y 0,108 micrómetros de diámetro geométrico de la suspensión de leche de magnesia. En cuanto a las partículas groseras, tienen 18,99 micrómetros de diámetro medio y 0,099 micrómetros de diámetro geométrico de la suspensión de leche de magnesia.